vamos a la administración del curso, banco de preguntas y preguntas. Bien, nosotros estuvimos creando categorías, ¿vale? Estuvimos haciendo unos ejemplos, números racionales, demás, y dentro de esas categorías podemos crear las preguntas, ¿vale? Entonces, primero me voy a situar en la categoría en la que yo quiera crear la pregunta, voy a situarme en la categoría números racionales y la pregunta que yo cree quedará dentro de esa subcategoría. De esta manera, yo las preguntas las voy a tener ordenadas en esas categorías como vimos en el apartado aquel de categorías y subcategorías. Asimismo, a posteriori también se pueden ordenar las preguntas, ¿vale? Es decir, una vez que yo ya he creado las preguntas, puedo seleccionarlas y me sale una opción abajo que pondrá mover a y la puedo mover a una categoría determinada. Pero bueno, vamos primero a crear la pregunta en cuestión. Le doy a crear una nueva pregunta. Y me sale un elenco de preguntas de distintos tipos. No vamos a verlas todas, como ya hemos dicho, porque sería tedioso y aburrido, puesto que todas, prácticamente todas, tienen el mismo tipo de opciones. Sí tenemos en el Moodle nuestro de la Junta de Andalucía un apartado que son las Willis Quizzes, que estos sí merecen un casi que un curso aparte, ellas solas, porque se podrían crear preguntas de ciencia aleatorias que se pueden corregir solas y demás, pero hay que picar código, ¿vale? Entonces, ahí no vamos a entrar de momento. Vamos a ver las preguntas estándar y vamos a empezar con un caso sencillo, que sería una pregunta de opción múltiple. Agregamos y fijaos, tenemos nombre de la pregunta, números racionales, pues voy a poner prueba 1, por ejemplo. Enunciado de la pregunta. Aquí es donde yo voy a colocar el enunciado que el alumnado va a leer como pregunta. Entonces, le voy a decir, selecciona la respuesta correcta. Y voy a decir, por ejemplo, en una fracción, sus partes fundamentales son, ¿vale? Le voy a dar varias opciones, numerador y denominador, y otras dos que sean incorrectas. Bien. Elección 1. Siempre suelo establecer en la primera elección la correcta. Numerador y denominador. Y le doy 100% de puntuación, ¿vale? Es decir, la pregunta correcta se va a llevar el 100% de puntuación. Puedo establecer varias respuestas, ¿vale? Y distribuir la puntuación total en esas varias respuestas. Si hay una respuesta que es más importante que otra, pues ese 100% lo puedo distribuir, por ejemplo, en un 60-40, ¿vale? Pero vamos al caso más sencillo, una sola respuesta, 100%. Elección 2. Vamos a ponerle aquí numerador y aflojador. Por ejemplo. Y como calificación le voy a dar un menos 50%, ¿vale? Yo voy a dar 3 opciones, una correcta, 2 incorrectas, y las 2 incorrectas con un menos 50% cada una, puesto que yo la puntuación que yo no estime como correcta, ¿vale? La tengo que poner como negativa. Y elección 3, pues vamos a poner crujidor y aflojador, por ejemplo. Y le quito otro 50%. Bien, y le doy a guardar cambios. ¿Vale? Podría haber puesto muchas más opciones, ¿eh?
podemos meter 3 más, es decir, de entrada nos da 5 opciones posibles, pero yo puedo poner muchas. Y guardo cambio. Bien, fijaos, tenía mi categoría números racionales, y me aparece aquí mi preguntita, ¿vale? Dentro de las opciones yo tengo editar, duplicar, gestionar las marcas o vista previa. Esta vista previa me sirve para ver cómo va a funcionar la pregunta antes de ponerla en el control, ¿vale? Esto es muy importante. Le damos a vista previa y me dice selecciona la respuesta correcta en una fracción. Sus partes fundamentales son numerador y aflojador, numerador y denominador, crujidor y aflojador. Si yo pulso la correcta y le doy a entregar y terminar, me dice que es correcto. Me sale la cita verde, perfecto. ¿Vale? Cierro la vista previa y vuelvo a hacer otra prueba. ¿Vale? Vamos a hacerla ahora con una incorrecta. Por ejemplo, numerador y aflojador. Si yo entrego y termino, me dice que la respuesta es incorrecta, ¿vale? Puntúa menos 0,50 sobre 1, ¿vale? ¿Por qué le he puesto yo que reste? Bien, porque cuando se hace un control tipo test, hay una cosa en matemáticas que es la esperanza matemática, y para los tipos test se suele establecer el 100% negativo distribuido entre las respuestas incorrectas, de manera que con eso aseguramos que una persona que hace un test a voleo tenga muy complicado, si no casi prácticamente imposible, el aprobado, ¿vale? Yo podría haber puesto que puntúa 0% y de esta manera no lo resto, ¿vale? Pero se suele hacer de este modo. Bien, pues esto es una pregunta de opción múltiple. Como esta, pues tenemos muchos tipos más. Tenemos verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica, pero todas van a tener más o menos el mismo tipo de cuerpo. Por ejemplo, si cojo una de emparejamiento y le doy a agregar y pongo aquí, por ejemplo, prueba 2, enunciado, bla, 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 bla. Fijaos la estructura de la pregunta. Yo tendría preguntita 1, ¿vale? Porque una pregunta de emparejamiento tiene un enunciado genérico y luego una pequeña pregunta con una opción que yo tengo que relacionar, porque tengo que emparejar, ¿vale? Si yo tengo aquí la pregunta bla 1 y su respuesta correcta es la bla 1, 1, ¿vale? Cuando haga la bla 2 y me salga que su respuesta correcta es la bla 2, 2, fijaos cómo aparece ese emparejamiento. Yo guardo, vale, tiene que tener 3 mínimos. Vamos a poner aquí la 3. Fijaos que al guardar, cuando hago la previsualización de esa segunda pregunta que me he creado, que es de tipo opción múltiple, primero me desordena esas preguntas, ¿vale? Con lo cual le da un poco de aleatoriedad. Y luego lo que nos aparece es un menú desplegable donde yo voy a seleccionar que la bla 1 iría con la bla 1, 1, la bla 3 con la 3, 3, y con la 2, 2, ¿vale? Y entonces tendríamos el ejercicio correcto. Si lo ponemos erróneo, vamos a ver qué sucede si hago un intento erróneo. ¿Vale? He puesto 2 correctos y 1 erróneo. Y me dice que he seleccionado correctamente 2, una de ellas no. Y fijaos que la puntuación me da la proporcional. ¿Vale? Bien, pues todas las preguntas se realizan más o menos de la misma manera. Sí es cierto que, bueno, hay algunas que pueden tener un carácter un poquito diferente, te pida un campo, te pida otro, pero casi todo es lo mismo.